10:38, seguimos escuchando un poco de música acá en Radio Cultura. Interesante lo que decía el expresidente Macri, porque habla de tiempos oscuros, habla de un proceso difícil que está viviendo la Argentina, y en eso creo que uno de los puntos donde estamos teniendo serios problemas es la educación. Entonces, para hablar sobre educación, vamos a hablar con los que saben. Y ahora vamos a tener una comunicación con Flavio Busconi, especialista en temas de educación y alguien que de estos temas sabe mucho. Flavio, buen día. Aquí Diego Armesto en Radio Cultura, te saludo. ¿Cómo estás? Hola Diego, te corrijo, pero porque seguramente está mal escrito. Buchino es mi Muy apellido. bien, muy bien, Dijiste muy bien. Busconi. Busconi, no sé Digo, por para que qué. sepan quién soy, digamos. No, ¿Cómo no, andás? bien, vos, bien, bien, bien. Bien, Escúchame. todo bien, por suerte. Yo estoy Mm. preocupado porque recién lo escuchaba al presidente Macri, ¿no? Hablando de tiempos oscuros, y a mí hay algo que me hace ruido y te quiero hacer una pregunta a vos, que sos un tipo un especialista y sabes mucho. ¿Por qué no se discute de educación en la política? En la política que A vemos en la ver, televisión, todo eso, a esto apunto, no, en los sí, ámbitos sí, sí, sí. partidarios, sino prendo la tele y lo único que habla de candidatura, pero nadie me habla de la educación. Mira, en realidad me parece que lo que ocurre es que en particular el tema no es un tema simple, es un Sí, tema complejo, es difícil de sintetizar. Hay elementos así bastante preclaros en los discursos que tienen que ver con la búsqueda de la mejora, de que los chicos aprendan más y mejor, de que tengamos mejores, digamos, que los chicos tengan más herramientas para sí, la vida en sociedad, sí. pero digamos, son generalidades muchas veces que en la puesta en práctica no son tan fáciles digamos, por lo menos de comunicar. Es decir, Yo, a ver, la pregunta sería decir, no se agotan que si yo fuera, ponele, intendente de mi pueblo, decir, bueno, construí más escuelas y traje más bancos a la escuela y pizarrones. bueno, ese es el tema. En general, hacia donde vamos es hacia las herramientas Claro. y lo que transformamos en lo que decimos una política pública, en realidad son herramientas, o sea, transformamos herramientas en políticas públicas y en realidad lo educativo, así entre comillas, bastardilla y negrita, es un poco más que las herramientas. O sea, en general nos vamos por el lado de los recursos o de alguna herramienta en particular. Muchas veces hablamos de incluir computadoras, de llevar la robótica, de Sí, llevar, pero todas esas cosas tienen un marco, digamos, la escuela la escuela una organización, un dispositivo creado hace muchos años, hace sí. más de 200 años, que es muy complejo, no es Ujú. tan fácil. Para aquellos que trabajamos en el área, muchas veces, digamos, hasta nos cuesta poder traducir, y esto también mirado desde el lugar de la educación, no desde la política, Sí, desde la obvio. educación, nos cuesta traducir muchas veces cosas que hacemos o que necesitamos hacer Sí. para que se entiendan también en la sociedad, ¿no? Bueno, Entonces, no es tan fácil. ok, ahora lo voy a dar vuelta. Ahora vamos a hacer algo que hablamos el fin de semana con Flavio. Les recuerdo que estoy hablando con Flavio Buschino, que es especialista en temas de educación. El maestro en el aula, el profesor en el aula, es decir, puede y debe entender a la escuela, porque si yo digo el político no habla, el docente puede hablar, puede utilizar a la escuela como un campo estéril políticamente. Es decir, puede hablar de política, pero tiene que tener neutralidad partidaria en la educación. Estas son preguntas que me gustaría que vos desarrollaras y que nos explicaras un poco desde nuestra ignorancia, ¿no? Está bueno el planteo que haces y algunos de los conceptos que tenés. En general, digamos, me parece que en general, digamos, en la comunicación muchas veces lo que tenemos es un problema de
conceptos, digamos, Sí, de palabras. Utilizamos las palabras muchas veces que son polisémicas y terminan siendo que mucha gente termina entendiendo algo que vos no quisiste explicar. sí, Ahí vos tiraste varios conceptos que tienen que ver con el tema de la neutralidad, con el tema de la política, digamos, si la política entra o no a la escuela. En ok, realidad la escuela es política. Eso es lo que tenemos que plantear. Lo que no es, y ahí es donde yo creo que tenemos muy importante tomar en cuenta, es que tiene una neutralidad frente a las opciones ok, partidarias o ideológicas que cada partido tiene. O sea, no hay una escuela del peronismo, claro, no hay una escuela del radicalismo, pero sí hay una escuela política. ¿Por qué? Porque digamos, la decisión de un Estado y de una sociedad en hacer un recorte de qué tiene que aprender un chico, eso es una decisión política, ok. es una decisión definitivamente política. Entonces, digo, esto nos lleva al concepto de adoctrinamiento, Ok. que es cuándo Claro, ¿cuándo se da el adoctrinamiento? el adoctrinamiento. Y el adoctrinamiento se da solo si un Estado cumple con tres, porque es el único, el Estado, digamos, la organización madre, pues, cumple con tres elementos centrales. Uno tiene que ver con el elemento que, digamos, que en definitiva, digamos, se plantea en la práctica cotidiana, ¿no? Sí, A ver, tiene que haber una cohesión social uniforme que utiliza los contenidos escolares, digamos, utiliza ciertos contenidos escolares predeterminados y excluye otros. Tiene que darse una acción sistemática de parte del Estado que controla todo el sistema para que se esté dando exactamente eso y ok, no otra cosa. ok, Y por último, lo que tiene que aparecer es una coerción constante frente a las disidencias. En este caso, maestros que no enseñan lo que el Estado dice que tienen que enseñar son apartados. Alumnos que no aprenden lo claro, que tienen que aprender son apartados. Si estos tres casos se dan, en todo caso sí podemos plantearnos que hay cierta lógica de adoctrinamiento. A ver, de hecho, la Argentina, hasta el año 1983, todos los gobiernos de alguna manera utilizaron estos tres elementos como centrales. claro, No vamos a hablar directamente de la dictadura fue el sumum, el punto más alto en esta situación, donde hubo represión frente a aquellos que enseñaban cosas que que el Estado creía que no debían enseñarse. Ahora, después, en la cotidianeidad, ocurren muchas cosas que son tomadas como conceptualmente adoctrinamiento, pero que no lo son. Voy a poner un ejemplo claro, preciso y personal. sí, Yo en el año 2003 tuve un alumno que era dominicano. ajá, Me planteé un trabajo, digamos, de investigación con respecto a Cristóbal Colón, sí, en el que se hacían críticas fuertísimas a la llegada de los españoles a la Argentina, quinto sí, grado de primaria. ah, mira, Se hacían críticas fuertísimas a la llegada de Colón a, a a América. América, A las 24 horas de trabajar, de estar trabajando con el chico, de investigar, de hacer cosas, digo, vino el papá. Y ahí me cayó la ficha de cuál es la imagen de Colón en República Dominicana. ah, ok, Por la forma en que el Papa me dijo que yo estaba tirando al bombo a un prócer claro, para ellos, que era Cristóbal Colón. ah, Entonces ahí mira, me di cuenta que en realidad, y pongo el ejemplo específico, porque en ese momento a mí se me podría haber dicho que, digamos, que estaba adoctrinando, ¿no?, sí, sobre la figura de Colón, y en realidad a ver, de hecho yo cometí un error en ese momento. ¿Cuál fue? Que en realidad lo que no me puse a pensar fue en la simetría existente entre el alumno y el docente. ok, Cuando yo opinaba sobre Colón frente a él,
Lo que no me daba cuenta es que yo no era un alumno más, no era un elemento más. Hay Claro. una simetría que tenemos que tener en cuenta a la hora del trabajo. Por eso muchas veces ocurre que uno se plantea, digamos, mejor dicho, que la sociedad plantea en individuos específicos que están adoctrinando a los chicos. En realidad, no hay una acción sistemática. Lo que hay es un error, para mí, y ahí lo asumo, un error del docente en no plantearse que aquello que el docente dice tiene un peso diferente a lo que, u opina, tiene un peso Sí, diferente a lo que ocurre frente a otros mensajes dentro de la claro. escuela. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar Ok. fuerte con los docentes para que las opiniones personales que pueden ser Sí, dadas obvio, obviamente. Obvio. en un marco real, digamos, puedan ser, digamos, contrastadas contra otras opiniones y que tengan la validez de solo la opinión de uno más frente a otras opiniones dadas. Ujú. Este, Bueno, a yo tengo ver, una anécdota muy graciosa. Yo tenía un profesor de historia, Silva, de apellido, no olvido más. Encima en mi época, calculo que en la tuya también, mi profesor fumaba en el aula, y me acuerdo que llegaba y yo me sentaba en él y me decía, Ernesto, ¿cómo le va? Miraba al cielo y decía, hoy es un día peronista, me decía. Porque estaba todo el cielo celeste. Se reía y empezaba con la clase de historia, ¿no? Es decir, pero siempre quedaba en eso y después el contenido siempre voy a recordarlo como un gran profesor de historia. Pero en último tiempo, y porque vos sabés que yo tengo hijos en escolaridad, me pasa que hablamos con los padres y tenemos este problema de estos profesores que bajan línea y tenés que hacer esto, tenés que votar a este, votar al otro. Entonces, a mí me parece que este es un tema que es un campo estéril también los niños y que políticamente pueden ser utilizados por los profesores, porque creo que más allá del adoctrinamiento empieza a haber una opinión política sobre determinados candidatos y eso a mí me genera preocupación. bueno, a ver, ahí es donde me parece que hay una doble vuelta de juego que tiene que ver con el tema de que algunos grupos, sin dudas, no son grupos estructurados desde el Ujú. Estado, digamos, Sí, grupos de docentes, digamos, claro, de claro, docentes o sí, de sí, que militan en política y demás, piensan que o creen que el espacio escolar es un espacio también para la batalla claro, cultural. No, a ver, así como hablo de sectores como vos planteaste, hay otros sí, obvio, digamos, obvio. no hay un único sector. Pero digo, en todo caso, a mí me parece que para hacer una síntesis general, me parece que lo primero que debiéramos hacer cuando planteamos el tema del adoctrinamiento en la escuela es darnos cuenta, sí, a ver, tratar de sacar tratar de tener un criterio único para Ujú. analizar y ponernos de acuerdo en cuando estamos hablando de adoctrinamiento, ¿de qué estamos Ok, hablando? De individuos sueltos que, ok, en todo caso, en el peor de los casos, plantean la escuela como un ámbito de batalla cultural, o tienen errores como el que cometí yo en el año ok, 2003 con ok. este chico, digamos, dominicano, Sí, o obvio, en realidad hay un Estado, hay un gobierno que maneja un Estado que está planteando sistemáticamente un trabajo frente a eso. De hecho, yo decía que hasta el año 1983 ocurrió, porque en el año 1983 algo que pasa desapercibido, que claro, nadie lo obvio, conoce, obvio. que no tiene por qué saberlo. Digamos, la Argentina hasta el año 1983 tenía un ámbito en el Ministerio de Educación que era el que definía cuáles eran las líneas, digamos editoriales que tenían que manejar los libros de texto. Sí, obvio, Esto era una comisión nacional que decía esto sí, esto no dentro de los libros de claro, texto. claro. Alfonsín, como presidente, fue el único que no llamó. En los últimos, hasta el año 83, creo que esto había ocurrido desde los años 30 Sí. aproximadamente. Fue el único que no llamó a esta comisión y nunca más se puso esta comisión, nunca Ujú. más hubo una comisión que fuera la que manejara el contenido de los que los libros de texto tenían que tener. Es más, Flavio, vamos a... si nos planteamos esto de los Sí, libros de texto, habría que ponerse a pensar al revés. ¿Cuánto las editoriales claro, manejan,
digamos, ahora, con esta libertad que tienen, la posibilidad de sesgar esos libros de texto. Digo, ¿no? Por eso digo, es una cosa mucho más compleja y mucho más diferente. Por supuesto, está bueno lo que vos planteás de que los papás tengan un ojo sobre esto, y sería mucho mejor que los docentes tuviesen la formación teórica para poder explicar por qué hacen lo que hacen dentro de un aula. Flavio, te agradezco, te tomo el compromiso, un día tenemos que venir acá y tenés una hora que vamos a hablar del tema de educación porque a mí me apasiona muchísimo. Te mando un abrazo gigante y gracias, ¿eh? Hablamos con Un Flavio abrazo a vos, Diego. Busquino, especialista en temas de educación.